todo detallando cada uno de los elementos que lo forman, a fin de determinar la relación entre sus principios y sus elementos, ¿no? Entonces, analizar nos dice que es, si tenemos un sistema completo, separamos sus partes, y vemos cómo interactúan y analizamos cada una de las partes más chicas, ¿no? Finalmente, el control viene a ser un mecanismo de seguridad de prevención y corrección empleado para disminuir las vulnerabilidades. Un control puede ser un control de acceso, un password, una planilla, una tarjeta RFID, biometría, todos esos son tipos de controles para prevenir algún mal uso de los recursos tecnológicos. Bien, entonces nosotros, después de hacer un análisis de riesgo, hacemos una gestión de riesgo. ¿Qué tiene que decir análisis? Análisis es ver, observar, medir. ¿Qué quiere decir gestión? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para ya sea mitigar, eliminar, transferir o aceptar el riesgo? ¿No? ¿Qué medidas se toman en cuenta? Entonces aquí la gestión de riesgos es un método para determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo para posteriormente implementar mecanismos que permitan controlarlo. Todo el proceso está basado en llamadas políticas de seguridad, normas y reglas institucionales que forman el marco operativo del proceso con el propósito de potenciar las capacidades institucionales, reduciendo la vulnerabilidad y limitando las amenazas con el resultado de reducir el riesgo. También tratamos de orientar el funcionamiento organizativo y funcional. También garantizar el comportamiento homogéneo del sistema, garantizar correcciones de conductas o prácticas que nos hacen vulnerables y conducir a la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿no? Uno siempre piensa en un sistema seguro, pero normalmente por falta de conocimiento puede decir otra cosa y lo que implementa es algo inseguro. Entonces acá tenemos el análisis de riesgo, la clasificación de riesgo, control de riesgo y reducción de riesgo son parte de lo que viene a ser una política de seguridad, procesos, reglas y normas institucionales para definir la gestión del riesgo. Aquí tenemos unas normas que tratan sobre el riesgo, ¿no? Algunas estándares. Tenemos la comunicación A4609 del BCR para entidades financieras, que tiene los requisitos mínimos de gestión, implementación y control de riesgos asociados con tecnología informática y sistemas de información. Tenemos la ISO IEC 27001, que especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la seguridad de la información, es el SGSI. La ISO IEC 27005 es una norma que proporciona directrices para la gestión de riesgo de seguridad de la información en una organización. Sin embargo, esta norma no proporciona ninguna metodología específica para análisis y gestión de riesgo de seguridad de la información. Tenemos Basilea II, estándar internacional, que sirve de referencia a los reguladores bancarios con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a riesgos financieros y operativos. Tenemos SOX, la ley Sarbanes-Oxley, impulsada por el gobierno norteamericano como respuesta a megafraudes corporativos que impulsaron Enron, Tyco International, WorldCom y Peregrine System. Es un conjunto de medidas tendientes a asegurar la efectividad de los controles internos sobre el reporte financiero. En estos casos, por ejemplo, el más famoso fue Enron,
que fue un montón de fraudes en la burbuja de la .com que produjo quiebres, ¿no?, de muchas empresas. También tenemos una norma PCI DSS impulsada por las principales marcas de tarjetas de crédito. Este estándar busca garantizar la seguridad de los datos de los titulares de las tarjetas y en su procesado, almacenamiento y transmisión. Tenemos otras metodologías de análisis de riesgo, ¿no? Antes lo que hemos visto son normas y ahora estas son metodologías. Antes vimos las normas son unas reglas que nos dicen qué vamos a hacer. Otra cosa son las metodologías. ¿Qué son las metodologías de análisis? Las metodologías son el conjunto de pasos que se deben seguir para hacer, ¿no? Entonces, antes nos decían qué hacer y acá nos dicen cómo hacerlo. Bien, entonces tenemos ITIL, que es la Biblioteca de Infraestructura de Información Tecnológica. Sobre todo sirve para lo que es gestión de tecnología de la información y también obviamente sirve para lo que es análisis de riesgo. Proporciona un planteamiento sistemático para la provisión de servicios de TI con calidad. Tenemos COVID-5, que principalmente sirve para lo que viene a ser gobierno de tecnología de la información. ¿Qué significa COVID? Son los objetos de control para la información y tecnologías relacionadas. Es una metodología publicada en 96 por el Instituto de Control de Tecnología de la Información y la ISACA, la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información. COVID-5 se utiliza prácticamente en todas las empresas para gobierno informático. Lo que viene a ser la ISO 31000 es una normativa que establece los principios y guías para diseñar, implementar, mantener la gestión de los riesgos en forma sistemática y de transparencia de todas las formas de riesgo, por ejemplo, financiera, operativa, mercadeo, imagen y también el riesgo que nos interesa a nosotros, que es de seguridad de la información. Luego tenemos Citius One, software comercial de Citium, implementa el método FIRM del Fondo de Seguridad de la Información. Tenemos CRAM, que significa metodología de gestión y evaluación de riesgo de la CCTA, originalmente desarrollada para el gobierno del Reino Unido, pero ahora es propiedad de Siemens. Tenemos la ISO TR 13335, fue precursor de la ISO IEC 27005. Tenemos Magerit, que es la metodología de análisis y gestión de riesgos del sistema de información. Está disponible tanto en español como en inglés. También es muy utilizado Magerit. Tenemos Octave, Operational Critical Threat Assessment and Vulnerability Evaluation, o evaluación operacional de los riesgos críticos, evaluaciones y vulnerabilidades, ¿no? Metodología de análisis y gestión de riesgos desarrollada por el CERT. El NIST SP 839, gestión de riesgo de los sistemas de información, una perspectiva organizacional. El NIST SP 830, gestión de riesgos, guía de gestión de riesgos de los sistemas de tecnología de la información, que es gratuito, ¿no? También tenemos otra guía que se llama MEHARI, método de gestión y análisis de riesgo, desarrollada por el CRUSIF, Club de Security de la Información francés. Y tenemos la norma australiana neozelandesa, que también se utiliza bastante, una norma de gestión de riesgo publicada conjuntamente por Australia y Nueva Zelanda y ampliamente usada en todo el mundo. Estas son algunas metodologías que tenemos para lo que viene a ser análisis y gestión de riesgo.
Bien, también existen algunas herramientas para lo que viene a ser análisis de riesgo. Estas son, las de arriba son herramientas comerciales que son bastante buenas. Cuando ustedes trabajen en una compañía y si son auditores deberían tratar de que les compren. Pero si no, también tenemos algunas versiones de Linux, ¿no? Por ejemplo, tenemos el GXSGSI, un sistema de gestión de seguridad de la información. Es una herramienta para análisis y gestión de riesgo basada en Magerit y homologada por la Agencia Europea de Seguridad de la Información, la ENISA. Tenemos RBooks, solución para la gestión de seguridad de la información y cumplimiento de estándares. Tiene su módulo de análisis y gestión de riesgo. Tenemos Focal Point, plataforma para la gestión de riesgo tecnológico y operacional que soporta directivas regulatorias como MACTIC, ISO 27001 del 2003, entre otras, ¿no? Ahí tenemos su link para poder ver algo más. Tenemos Cesitor, herramienta de análisis y gestión de riesgo de alto nivel, que permite la gestión integral de seguridad de la información, siendo un sistema multimarco. La ISO 27001, protección de datos, ENS, la ISO 19001, entre otros marcos que seguían esta herramienta, ¿no?, que implementa. Además, tiene monitorización en tiempo real de la seguridad de la información, ¿no? Y ahí está su página web. Bueno, tenemos Kali Linux, que es una suite de herramientas para hacer análisis de riesgo de forma gratuita, pero eso se tiene que utilizar un conjunto de herramientas que no están relacionadas. En cambio, los de arriba vienen a ser una suite completa que están relacionadas y es más fácil hacer el riesgo. Bueno, aquí son herramientas sueltas que nos ayudan a hacer análisis de riesgo. Bien. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los diferentes tipos de riesgo? En base a lo anteriormente señalado, podemos distinguir 4 diferentes categorías de riesgos agrupados de la siguiente manera. Tenemos riesgo respecto a los equipos, riesgo respecto a los programas, riesgo respecto a las personas y riesgo respecto a los trabajos también. ¿Qué riesgos podemos tener provenientes de los equipos? Podemos tener pérdida o cambio de mensajes durante el proceso de transmisión, desastres o interrupciones que pueden ser temporales o prolongadas en la capacidad de funcionamiento del equipo o en sus líneas. Estos pueden ser causados por fuego, inundaciones, terremotos, disturbios, terrorismo, pérdida de energía eléctrica, falla del sistema de aire acondicionado, etc. Sean fenómenos de la naturaleza o el hombre. También falta de facilidad de respaldo al equipo, líneas de comunicación y personal en el seno de la empresa, fallas del equipo, los cuales pueden provocar aparición de datos erróneos, omisiones, pérdida de información y problemas similares. Tenemos también riesgos provenientes de los programas. Entre estos tenemos fraude o desfalco mediante la afectación de los activos de la empresa, incluyendo información por personas no autorizadas en su propio provecho, pudiendo ser empleado en la compañía o personas ajenas a la misma. Podemos tener robo de programas, que bien podrá darse mediante el apoderamiento físico o a través del copiado ilícito de los mismos. Tenemos falta de posibilidad de recuperación y reinicio del proceso o comunicación de datos. Tenemos modificaciones no autorizadas, ya sean de carácter temporal o permanente, o aún las realizadas por personal normalmente autorizado, ya sea por dolo o por imprudencia, ¿no? O sea, por un descuido o por alguna falla, ¿no?, personal. Alteración de secuencias, es decir, en el programa se modifica la secuencia de ejecución al no contar con medios para rastrear la información en función del proceso de datos. Esta se puede alterar o perder indebidamente, lo cual provoca, entre otras cosas, la complejidad y pérdida del tiempo al tratar de rehacer los movimientos en el proceso.
Deficiente validación de datos o programas. Esto es que en la edición de datos, comprobación de cálculos, acciones específicas que el sistema pueda generar y cualquier otra función relacionada con entrada o salida controlada de los programas puede no estar debidamente planteada, lo cual podría traer consigo el continuar con un proceso con base de datos erróneo. Y también entre los programas tenemos falla de la comprobación instantánea, es decir, que la falta de un control debido a los diferentes pasos del proceso puede provocar el no estar en condiciones de saber si se está procesando bien o no los datos o si no se ha perdido la integridad de la información durante el ciclo del proceso, ¿no? Entonces son fallas de los programas. Acá tenemos fallas con respecto a los trabajos. ¿Qué fallas pueden ser provocadas por los trabajos? Tenemos riesgos en los proyectos informáticos. Entonces podemos tener un examen estadístico al respecto, pone en relieve la frecuencia de perjuicios o problemas para las empresas o clientes, dada la inejecución o deficiencia en cuanto a la realización de este tipo de proyectos. Riesgo contra los datos. Estos son los provocados por la destrucción voluntaria o involuntaria de los soportes que contienen la información, como son las cintas, discos, etc., lo cual genera la desaparición o distorsión de los datos. A este respecto también tenemos la divulgación intencional o imprudencial de los datos confidenciales, así como otro tipo de manifestaciones caracterizadas por su alto grado de repercusión económica. También nosotros tenemos robo de información, ya sea con el retiro malintencionado de datos relacionados con una persona o asunto de la empresa. Estas acciones están relacionadas con el control de flujo, proceso y archivo de la información. También los trabajos pueden provocar accidental o intencionadamente errores y omisiones durante el proceso informático, pudiendo traducirse en información incompleta o inexacta, mal funcionamiento del equipo o cualquier otra irregularidad que pueda afectar a los archivos de la empresa. Tenemos también fallas de control de los documentos negociables. Esto es que el manejo indiscriminado de documentos negociables, cheques del banco, pagarés, letras de cambio, etc., puede provocar su extravío o mal uso. Acceso indebido a los sistemas. El acceso no autorizado a los sistemas en desarrollo y en operación expone a la empresa a una serie de riesgos legales, tales como fraude, robo, sabotaje, chantaje, etc. Acceso indebido a las instalaciones es similar a lo anterior. El acceso no controlado al equipo o a las terminales representa una posibilidad muy amplia de alteración o conocimiento de la información que es confidencial, porque solamente debería estar en manos de la empresa. Y finalmente tenemos riesgos respecto a las personas, y entre ellos, ¿cuáles están? Están ligados a la protección contra otros riesgos, incluye simultáneamente una acción de sensibilización, formación y control. ¿Qué significa sensibilización? Que le damos a conocer qué tan peligroso son los riesgos a nuestro personal. Luego tenemos lo que viene a ser la formación. Tenemos que educarlos para que ellos sepan qué pueden hacer y qué no, qué es peligroso en el uso de los diferentes sistemas y equipos informáticos. Finalmente tenemos el control. El control son los mecanismos para permitir o no hacer algo con el sistema informático. Bien, la acción de sensibilización es informativa y presenta al personal los diferentes peligros a los cuales hay que enfrentarse y los medios que están en su disposición para combatir. Por ejemplo, todo el personal cualquiera que sea su posición jerárquica debe conocer el reglamento de las consignas de seguridad. Todos deberían conocer. La acción de formación implícita implica para todo el personal la obligación de conocer el reglamento de seguridad y sujetarse a él. La selección de equipos de primera intervención cuyos miembros tengan por misión combatir los siniestros, así como la formación de este personal en el uso de medios de protección y de servicio o de lucha. Y la acción de control comprueba la permanencia de la sensibilización y la formación, asegurando un firme conocimiento de las consignas y efectuando su actualización inmediata. En el caso de modificaciones debidas a mutaciones
o transformación. Entonces, bueno, son esas las acciones y los riesgos que hay con respecto a las personas, ¿no? Si una persona no se da cuenta de la importancia del valor de sus recursos, de su información, si no está formada y si no se la controla, pues va a hacer daño a nuestro sistema de tecnología, ¿no? Bien, ¿qué clases de riesgos existen en el ámbito de las tecnologías de la información? Hay virus informáticos, que lo que hacen los virus informáticos es el mal funcionamiento o borrado de alguna información. Hay acceso no autorizado, que lo que hace puede permitir eh, el conocimiento o robo de información que es confidencial. Hay casos de terrorismo, que lo que trata es la destrucción del soporte físico y los datos lógicos de la información. Existen también desastres naturales, terremotos, inundaciones, por lo cual cada equipo, cada data center tiene que tener sus medidas de protección, climatización, ubicación, etc. También tenemos manipulación y sabotaje. Lo que trata de hacer es modificaciones para que alterar el funcionamiento de algún sistema informático o equipo. Fallas en el hardware, software y comunicaciones. Esto es que no funciona bien el hardware, el software o las comunicaciones, es decir, se cortan. Equivocaciones, el personal es humano y también puede tener falla en su trabajo. Por ejemplo, falla en el suministro eléctrico, a veces no tenemos nosotros UPS. Entonces, si la compañía que nos proporciona la energía eléctrica tiene falla, ¿qué es lo que va a pasar? No va a funcionar, pues son equipos electrónicos. Las computadoras, servidores, switches, routers, todos son equipos electrónicos. Entonces, si no hay energía eléctrica, no hay el funcionamiento de nada, ¿no? De nuestro departamento de TI, de nuestro data center. Incendios, tenemos que tener paredes protegidas contra incendios, a veces se pone doble pared, se pone elementos que no sean inflamables en la construcción del piso falso, cielo falso, y se ponen extintores que no sean líquidos, ¿no? Para no dañar los equipos, más bien el extintor en vez del fuego. Tenemos también robo común de equipos y archivos. Hay gente que se roba cosas porque no tiene, entonces perjudica a la empresa que ha pagado por esa tecnología. Bien, entonces, después de efectuar el análisis de riesgo, tenemos que evaluar el riesgo. ¿En qué consiste esto? En determinar qué acciones vamos a tomar respecto a los riesgos que se identificaron. Las acciones pueden ser controlar el riesgo, que es fortalecer los controles existentes y agregar nuevos controles. Con esto lo que hacemos nosotros es bajar el nivel de riesgo, mitigarlo, eliminar el riesgo o evitarlo, eliminar todo activo relacionado y con ellos se elimina el riesgo. Es decir, como nosotros eliminamos los robos del mundo, matamos a todas las personas, ¿no? Ya nadie va a robar, entonces es lo mismo, no es una cosa práctica, a no ser que sea un equipo que no se utilice, ¿no? Luego tenemos compartir el riesgo, que eso es transferir el riesgo mediante acuerdos contractuales. Parte del riesgo se traspasa a un tercero, ¿no? A una empresa de seguros o a un outsourcing. O aceptar el riesgo, se determina que el nivel de exposición es adecuado y por lo tanto se acepta, ¿no? Se acepta cierto nivel de daño que se puede hacer y todavía la empresa va a funcionar correctamente, ¿no? Entonces tenemos acá la identificación de los riesgos, el cálculo de exposición de riesgo, identificar los controles, calcular el riesgo residual y aquí se acepta o rechaza el riesgo residual, ¿no? Se puede transferir y también eh, se puede controlar el riesgo. La evaluación de riesgo se hace a través de una matriz de riesgo relacionada con alguna de las normas de análisis de riesgo. Puede ser la matriz clásica, la FINOL, la SNZ S4360, la ISO 27001, entre otras normativas que... Aquí tenemos cuál es la matriz de riesgo, ¿no? Esta es la básica, la general. El proceso de análisis de riesgo genera habitualmente un documento al cual se le conoce como matriz de riesgo. En este documento se muestran los elementos identificados, la manera en que se relacionan y los cálculos realizados.
Este análisis de riesgo es indispensable para lograr una correcta administración de riesgo. La administración de riesgo hace referencia a la gestión de los recursos de la organización. Existen diferentes tipos de riesgo, como son el riesgo residual, el riesgo total, así como también tratamiento de riesgo, evaluación de riesgo y gestión de riesgo, entre otros. La fórmula para determinar el riesgo total es esta. El riesgo total de un activo es igual a la probabilidad de que ese activo sea atacado por el impacto promedio que determinaría el ataque a ese activo. Bien, entonces, a partir de esta fórmula se va a determinar el tratamiento y después controles se va a seguir obteniendo un riesgo residual. ¿Qué significa eso? Que por más que ustedes lo controlen y lo bajen todos los riesgos, va a haber siempre un riesgo más pequeño, ¿no? Pero ya no va a ser más grande como el que ustedes medirían aquí en primera instancia antes de aplicar cualquier medida contra el riesgo, cualquier control. Aquí tenemos una matriz de riesgo que tiene, por ejemplo, acá la probabilidad y el impacto, ¿no? Aquí tenemos la probabilidad, fíjense, la probabilidad más alta, la probabilidad más baja y el impacto más bajo y el impacto más alto. Por eso es que esto que está en verde significa que no es muy grave, lo que está en amarillo es grave y lo que está en rojo es mucho más grave, es crítico. Esto rojo tiene que hacer un proceso de mitigación, esto amarillo de investigación y lo verde solamente monitorización o aceptación. Podemos tener al revés también. Podemos tener, por ejemplo, así alto, medio, bajo y alto, medio, bajo, ¿no? Entonces alto y alto, muy alto, ¿no? Alto y medio, alto, alto y medio, alto, medio y medio, medio, medio y bajo, bajo, medio y bajo, bajo y aquí bajo y bajo, muy bajo también. Se puede terminar de esa forma, sería al revés de esta matriz, ¿no? Está de otra forma, fíjense acá, esto está de manera creciente, en cambio aquí está decreciente, y esto de aquí está en forma creciente, igual que esta de aquí y esta de aquí que están crecientes, ¿no? La cosa es que cuando ambas cosas, la probabilidad y el impacto son altos, entonces el riesgo es muy alto, y cuando tanto el impacto como el riesgo es bajo, el impacto es también muy bajo, ¿no? Entonces podemos clasificarlo en 3 niveles, en 4 niveles, o lo más estándar es clasificarlo en 5 niveles, tanto en la probabilidad como el impacto. Y se hace una multiplicación y en base a eso se determina cuáles son los riesgos que caen en una determinada parte, ¿no?, de la matriz. Por ejemplo, acá tenemos algunos tipos de riesgo y acá a la derecha una clasificación. Aquí está también la clasificación, la evaluación y la respuesta, ¿no? La clasificación es el color, la evaluación si es alta, media o baja, tanto el impacto como la probabilidad, y la respuesta es qué se va a hacer con ese riesgo para reducir. Tenemos acá los tipos de riesgo, tenemos que ir de la red, probabilidad media, impacto alto, por lo tanto, probabilidad media, impacto alto va a ser un riesgo alto, ¿no? Luego tenemos caída de servicio de producción, probabilidad media, impacto bajo, esto va a ser bajo, probabilidad media, impacto bajo va a ser bajo. Luego tenemos extracción y modificación y destrucción de la información, probabilidad baja, impacto alto. Entonces la probabilidad es baja pero el impacto es alto, entonces es un riesgo medio. Luego tenemos extracción, modificación, ya hemos visto, uso inadecuado de instalaciones, probabilidad alta, impacto medio, por lo tanto esto va a ser alto también, probabilidad alta, impacto medio, el riesgo va a ser alto. Luego tenemos ataques de virus informático, probabilidad alta, impacto alto, riesgo muy alto. Fuga de información, probabilidad media, impacto alto, riesgo alto. Inadecuado controles de acceso lógico, probabilidad baja, impacto alto. Me da un riesgo medio, pérdida de información, probabilidad baja, impacto medio, riesgo medio. Falta de disponibilidad de acciones críticas, probabilidad baja, impacto alto, riesgo medio. Y descontrol del personal, probabilidad media,
impacto bajo, riesgo bajo, ¿no? Aquí tenemos una matriz de riesgo que permite ver, ¿no?, la respuesta que se tiene, las acciones, esto es la gestión de riesgo, ¿no?, y las actividades de control. Tenemos otro análisis, aparte del análisis normal, básico, se puede decir. Tenemos lo que viene a ser el análisis FINOL. Entonces, entre los aspectos más relevantes podemos rescatar lo siguiente, ¿no? La gestión de riesgo es la base para implementar seguridad y políticas de control de fraudes, continuidad de negocio, etc. El riesgo está en función de diferentes variantes, como la vulnerabilidad, amenazas, impacto, probabilidad, tiempo, costo, etc. El análisis final se centra en la variable de impacto o consecuencia. Generalmente, el evaluar cuantitativamente o cualitativamente el impacto se utiliza la clasificación alto 3, medio 2 y bajo 1. Sin embargo, se puede realizar un análisis más profundo y aplicar la metodología FINOL, ¿no? FINOL está desarrollada por una empresa boliviana que se llama Yanapti y ahí tiene 5 variantes para medir el impacto del riesgo. Tenemos el impacto financiero, que tanto le afecta económicamente a la empresa, el impacto de imagen, que tanto le afecta a la visión que tiene la gente de la empresa, el impacto normativo, cuáles son sus problemas legales que tiene la empresa, el impacto operativo, cuáles son sus problemas de funcionamiento que va a tener la empresa, y el impacto legal es similar a la parte normativa, pero aquí lo que es el impacto normativo son las normas y estándares que tiene la empresa implementados, y el impacto legal ya viene a ser a un nivel nacional, ¿no? Una legislación. Al realizar este análisis se elabora una matriz conjugada del impacto para determinar el impacto promedio de cada uno de los riesgos. Además, se podrán ver cuáles son los elementos de impacto mayor y cuáles debemos poner mayor atención. Aquí tenemos un video. Al realizar este análisis, se elaborará una matriz conjugada del impacto para determinar el impacto promedio por cada uno de los riesgos. Además, se podrá ver cuáles de los elementos del impacto es de mayor y al cual debemos poner mayor atención. Aquí está el video. Voy a ver. Bien, aquí ya se lo pongo el video. Lo pueden ver después, pero básicamente es ponerle un valor a cada uno de a las variables de impacto. Después se hace un promedio, se ve cuál es el impacto que más está afectando a la empresa y también se hace un promedio de los diferentes impactos en cada riesgo identificado. Entonces ahí lo pueden ver. Tenemos acá la norma australiana, neozelandesa. También ahorita se los voy a pasar esos links para que lo vean. Estas normas, por ejemplo, no es similar a los documentos que se les ha pasado. No es algo que va a entrar en su examen, pero sí tienen que desarrollar ya cuando se haga el proyecto final.
Pero voy a pasar el link. Para ver un poco más esta normativa. Acá tenemos también otro ejemplo de esa normativa. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de la gestión de riesgo clásica y finol. Ya esta ANSS es más complicada. Esta es la norma 27001, también es complicada de hacer de forma práctica, ¿no? Examen no se puede, pero sí en un proyecto. La pizarrita, aquí lo que voy a tener es un- buscar algo. A ver, voy a copiar una imagen de internet y a esta imagen le vamos a hacer el análisis de riesgo. Ya tenemos ahí una topología. Tiene internet, tiene un router, tiene un firewall, tiene un switch. De este switch va a un servidor y del servidor pasa a otro switch. De este switch va a un AP
y tienen las computadoras inalámbricas y también están acá las estaciones de trabajo y una laptop de trabajo y una impresora, ¿no? Esa primero voy a definir mi topología, ¿no? Si me hago análisis de riesgo, primero voy a definir la topología. El segundo es la identificación de los activos o de los recursos que tiene la red. Voy a yo, router, por ejemplo, en un router hay un firewall, hay un switch externo, además hay un servidor, hay un switch interno, hay un access point, hay eh, las laptops inalámbricas y hay tengo las estaciones de trabajo, la laptop de trabajo y tenemos la impresora, ¿no? Y estos son los activos. Ya, un ratito. Bien, eh, tenemos esto de aquí. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer, el siguiente paso es la identificación y análisis de riesgo. Eso es lo que se hace. Entonces, vamos a hacerlo, esto se hace junto, pero lo vamos a hacer separado para que se vea un poco más. Vamos a hacer la identificación de los riesgos. En base a los activos, aquí va a tener lo que vienen a ser los activos, una columna de activos. Los activos tienen un número. Bien, tengo 10 activos y ahora cada uno de ellos yo tengo que ver qué riesgos tienen, ¿no? Entonces, aquí voy a poner riesgos. Los activos normalmente van a tener un riesgo, entonces acá le voy a dar un enter.
se hace más chico. Se hace más chico esto. Ahí, ¿no? Bien. Entonces, entre los riesgos, vamos a identificar acá. Por ejemplo, para router, ¿qué riesgo puede tener? Riesgo 1.1. Podemos tener desbordamiento de memoria por petición. ¿Ya? ¿Qué otro riesgo que puede tener el router? El dispositivo más expuesto de mi red. Puedo tener manipulación externa, por ejemplo. Dentro del firewall, ¿qué riesgo nosotros tenemos? Un riesgo puede ser del firewall reglas mal definidas. El firewall es un conjunto de reglas que te dice quién puede ingresar y quién no puede ingresar. Bien, y esas reglas son a nivel de IP, normalmente va a ser a nivel de capa 3, puede ser también a nivel de capa 7 si funciona como un proxy. Y también aquí lo más grave sería escalamiento de privilegio, es decir, el atacante tiene el atacante tiene sus contraseñas de configuración del firewall, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve en protección? Luego, lo que es el switch externo, el switch que está más afuera, ¿qué riesgo puede tener? Este de acá. Este switch externo, el riesgo que puede tener, la verdad que no está tan expuesto. Entonces, puede tener mala configuración del puerto. Y de momento no le encuentro otro más. Lo que viene a ser el servidor, ¿qué riesgos puedo obtener? ¿Ya? Exposición de la información confidencial. Y también tenemos un ataque de denegación de servicio. Es decir, lo tumbamos a este servidor si no lo podemos obtener su información. Si interno, si tiene un riesgo, aparte de una mala configuración de puerto, el switch puede tener un envenenamiento RP, no por una condición de carrera que creo que ya lo expliqué en la otra clase. Entonces puede tener un envenenamiento ARP. Y como está dentro de la, como está dentro de la interna, lo que está dentro de la red interna puede tener problemas de escucha activa y pasiva. Bien, luego el access point es el punto de acceso inalámbrico, es lo que podemos tener aquí. Esto de aquí, por ejemplo, lo pueden saturar y otra cosa también pueden obtener, pueden hacer una escala de privilegio. Puede tener también una intrusión externa al estar las ondas electromagnéticas esparcidas por todos lados, es más fácil de capturar que, por ejemplo, el router de aquí. Entonces, ¿qué puede tener? Puede tener
un escalamiento de privilegios por la parte interna y también puede tener, por ejemplo, poner tarjetas externas. Le podría poner esto. Señal expuesta fuera de la empresa. Entonces nosotros tenemos que nuestra señal va más allá de los muros de la empresa, entonces cualquiera lo puede obtener. Para eso se limita a potencia o se hace un control de SSID. Y la laptop inalámbrica, ¿qué problemas puede tener la laptop inalámbrica? ¿Ya? La laptop inalámbrica, el problema que puede tener es que se puede tener también señal expuesta fuera, no de la empresa en este caso, sino del usuario, fuera del control del usuario. Identifico otro riesgo potencial. Las estaciones de trabajo, eh, como son estaciones de trabajo, lo más peligroso puede ser directamente la exposición de información importante. La exposición no la expone porque no es inalámbrico, sino acceso a información confidencial. Luego la laptop de trabajo, esta sí tiene dos riesgos, porque por un lado, al ser una señal inalámbrica, tiene señal expuesta fuera del control del usuario y también por una escalada de privilegios se puede llegar a un acceso a información confidencial. Y la impresora puede tener desconexión de la red, por lo tanto nosotros no vamos a poder imprimir y podemos tener a lo que me pasó hoy día en el trabajo. Me pasó el problema de configuración de la impresora. A la configuración de la impresora. Después de que cae mi máster voy a hacer un curso de mantenimiento y reparación para no tener esos problemas. Bien, ya que yo lo he identificado mis activos y sus riesgos que tiene cada uno de ellos, obviamente este es un ejemplo, ¿no? En tu proyecto va a tener mínimo 2 y van a tener 5 o 10 algunos, ¿no? Porque tienes que detallarlo un poco más. Entonces, después de tener esta identificación, aquí viene lo que viene a ser la parte 4, que viene a ser el análisis de riesgo. En el análisis de riesgo nosotros hacemos la valoración de los riesgos. Aquí lo voy a hacer yo con la matriz clásica. En tu proyecto vos lo vas a hacer con la norma australiana, ¿no? Aquí voy a hacer con la matriz clásica y con Finauta. Acá tengo los riesgos. Entonces lo que yo voy a tener aquí es la P sub I, que viene a ser la probabilidad. Tenemos el impacto, el I sub I, o la importancia. Finalmente el peso del riesgo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué van a ser esos valores? Esto es un poco arbitrario. El auditor informático es el que define cuál es la probabilidad, cuál es la importancia y cuál es el peso. El riesgo sale de una multiplicación. Por ejemplo, si yo digo
el router, ¿no? El router, ¿cuál es la probabilidad de desbordamiento de memoria? Voy a tener una escala. La escala la define el auditor. Entonces yo voy a tener una escala que va a ir desde el 1 al 5, inclusive, donde 1 es muy bajo y donde 1 es muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto, 5 muy alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que tenga un desbordamiento de memoria un router es un 2 bajo. La importancia del router, no salvo a internet, es 4. Entonces mi riesgo tiene una valoración de 8. ¿Ya? Entonces, manipulación externa. Mi probabilidad que me quiera manipular externamente mi router es media. Y la importancia siempre va a ser 4 porque es el mismo recurso. Por 4, entonces su riesgo, su peso de riesgo es 12. Reglas mal definidas del firewall. ¿Cuál es la probabilidad? Se supone que somos de TI, entonces baja. Y la importancia es altísima, ¿no? Si está mal definido, estamos mal. Y entonces su peso es 5. El escalamiento de privilegios. ¿Cuál es la probabilidad de que me escalen los privilegios? Como yo he hecho unas buenas reglas, va a ser baja. Fíjense que esto es muy subjetivo según la empresa que yo estoy trabajando, ¿no? Y mi importancia va a ser 5, entonces va a ser 5. ¿Cuál es mi mala configuración de puerto del switch? Ha hecho el chico de mantenimiento, no sabe mucho, entonces la probabilidad es 4. Estén mal configurados los puertos. Por ahí no tiene los switch security, los post security. Y su importancia, bueno, un switch es una desconexión del LAN, que eso con cambiando de puerto se arregla, puede ser un 2 o un 3, o sea, puede ser medio bajo o medio. Bajo, pongámosle, eso va a ser entonces un peso de 8. Tenemos exposición de la información confidencial del servidor. Su probabilidad, al estar protegido por un firewall y por la regla del router, es baja también, pero su importancia es mucha, ¿no? 5. Entonces tenemos 5. Y la denegación de servicio, ¿cuál es la probabilidad? Si detectan mi servidor, van a quererlo atacar. Si no pueden robar la información, lo van a querer tumbar. Y su importancia va a ser 5, ¿no? Entonces, esto de aquí va a tener una probabilidad de 25. Para mala configuración de los puertos. La configuración de los puertos, su probabilidad, digamos que es 4, si no es un personal muy calificado, su importancia. Importancia va a ser un 2, entonces va a ser un 8. Y si tenemos envenenamiento ARP, su probabilidad es media. Su importancia sigue siendo 2. Entonces su peso de riesgo es 6. Su escucha pasiva, la escucha pasiva y activa de los switches es alta. Su importancia sigue siendo 2, ¿no? Entonces esto me da 10. El escalamiento de privilegio de access point al ser un dispositivo inalámbrico es alto. Supongamos que tiene alguna configuración de protección. Su importancia al ser un access point puede ser que solamente sea para los invitados, entonces su importancia puede ser 3. Entonces acá vamos a tener 12. La expuesta, la probabilidad es 5. Toda señal inalámbrica va a estar expuesta. Y su importancia va a ser lo mismo porque el mismo equipo. Y va a hacer esto 15. Luego tenemos la señal de la laptop inalámbrica. Y esto, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿No? Entonces, la señal de expuesta es 5. Si una laptop como es del usuario que nos está visitando es 1, esta va a ser 5, ¿no? Luego tenemos el acceso a la información confidencial de una estación de trabajo. Su probabilidad es 4. Su importancia es
4 también nos llega a ser un servidor. Tenemos 16. Respuesta para el control del usuario también va a ser 5. Una importancia o impacto, y esto va a ser 15. Luego tenemos acceso a la información confidencial, de 4. Acá hay que ver. En este caso, este es 4 porque es una laptop de trabajo, no es una laptop visitante. Esto va a 20. Acá va a tener 16. De conexión de la red, de la impresora, la probabilidad es media. Su importancia es alta nomás, porque si no, no se puede trabajar. Y finalmente la mala configuración de la impresora me da la mala configuración de la impresora. Una probabilidad es baja, un 2, pero no es tan baja tampoco. Importancia es 4 porque queremos trabajar y nos da un 8. Entonces, dado estos riesgos, nosotros tenemos que se tiene un orden de atención. Es decir, orden de atención, ¿no? Es decir, ¿cuál de los riesgos voy a tener primero? El que está más grave. O sea, en TI el recurso, la platita es limitada. Entonces, por ejemplo, lo primero que yo voy a hacer es acá. Ese que tiene 25 va a ser el primero. Después le va a seguir el que tiene 20. Después este le voy a seguir 16. Después hay dos de 16 acá, ¿no? Las estaciones de trabajo y la laptop de trabajo. Entonces va a ser más importante la laptop porque es más peligrosa, ¿no? La estación de trabajo al ser fija es un poco menos. Después tenemos este de aquí, que tiene un valor de 15. Después tenemos los que son de 12. De 12 para el router, 12 para el access point y 12 para la impresora, ¿no? Entonces yo primero haré los routers, 6. Después voy a hacer lo del access point porque me parece más importante. Y después lo de la impresora. Después vienen los valores. Ahí hay un 10, porque es el otro que sigue. Entonces este va a ser el noveno en ser resuelto. Y después vienen los 8. Hay un 8 para router, hay un 8 para el switch y hay un 8 para la impresora. Entonces primero va a ser el router, va a ser el 10º riesgo que yo atienda. Después va a ser el switch. Después va a ser el switch externo, después el switch interno. Y después va a ser la impresora. Luego del switch interno, lo que tiene 6. Después, señal expuesta de la laptop inalámbrica, tiene 5. Y estas dos que son del firewall, reglas males y el escalamiento de privilegios. ¿Cuál yo protegería primero? Escalamiento de privilegios. Este sería el 15. Este sería el 16. Este sería el 17. Y acá sería el 18. 18 riesgos que están ordenados. Entonces, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya tengo ordenado esta matriz de riesgo. Entonces lo que viene después de esto viene a ser ya
la gestión de riesgo. Esto es la gestión de riesgo. Entonces, ya he hecho acá mi análisis de riesgo. Acá voy a hacer mi gestión de riesgo. Entonces, esto está muy largo. Y yo lo que voy a hacer solamente me voy a quedar con los códigos y el peso de riesgo. Y en vez del orden, voy a aplicar una de las medidas de gestión. Bueno, sí me interesa el orden, perdón. Me interesa el orden y también me interesa el peso. Estos son los dos valores que me interesan, ¿no? Entonces acá en la gestión de riesgo, le pone acá gestión. Cuando se hace la gestión, ¿qué es lo que se hace? Cuando se hace la gestión, se hace lo siguiente. Se puede asumir, se puede mitigar o reducir, se puede aceptar, aceptar y asumir es lo mismo, se puede transferir, se puede eliminar el riesgo, ¿ya? Entonces voy a hacer de los primeros 5, ¿no? Los que son más importantes, ya ustedes después lo van a completar. ¿Qué medidas son las que yo tomo, no? Primero, lo más importante acá es el servidor, dice, ¿no? El riesgo 4.2. ¿Y qué es ese? Es denegación de servicio de servidor. Denegación de servicio de servidor. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Lo podemos hacer mitigar el riesgo mediante política de cuotas de usuario y anti-spoofing, ¿no? Para que no nos estén haciendo estructuras de datos intermedias, entonces que me llene mi servidor, ¿no? Para controlar buffers. Entonces, ese es el 1. El 2 es
la laptop de trabajo. Fíjense el 2, la laptop de trabajo. Me produce problemas grandes esta laptop de trabajo. Entonces yo tengo que ver mi empresa. Si mi empresa, esa laptop es por puro capricho, por puro gusto, o si es que realmente la gente se mueve, ¿no? Entonces puedo tener dos opciones yo. Por ejemplo, dependiendo de la empresa, es este de acá. Pero el tercero también es una laptop de trabajo, ¿no? Entonces, me parece demasiado fuerte estos riesgos. Entonces, lo que yo voy a hacer, porque como una laptop de trabajo me puede tener las señales puestas y acceso, voy a hacer algo drástico. Voy a eliminar el riesgo mediante la quitando las laptops de abajo y poniendo en su lugar una estación de trabajo de escritorio. Entonces, esto yo voy a hacer, pero esto depende del tipo de empresa, ¿no? Lo mismo estaría acá, en el caso 3, el más chiquitino, un poco más grande. Ahí, por ejemplo, esto lo voy a copiar, voy a poner aquí también, porque es lo mismo, voy a quitar las laptops de trabajo. Ojo, esto depende del tipo de trabajo, ¿no? Otra solución sería implementar eh, algún tipo de sistema especial. Ahorita vamos a ver con el punto 4, que es estaciones de trabajo. Punto 4 dice estaciones de trabajo, dice acceso a la información confidencial. Entonces, ¿qué le podemos implementar aquí? Acceso a la información confidencial. Tenemos que mitigar el riesgo mediante contraseñas seguras, doble factor de identificación y cifrado de la información en disco. Todo ese trabajito, claro, lo voy a hacer porque es una estación de trabajo que tiene acceso a mi base de datos. Con una laptop prefiero quitarlo, las laptops que pueden hacer eso. A ver si se lo roban, ¿no? Y después tienen todas las medidas de seguridad igual para acceder a mi red. Y el punto 5 viene a ser el access point interno, ¿no? En el riesgo 6.2. Entonces, si el riesgo 6.2 dice señales puestas fuera de la empresa. ¿Cómo yo lo hago esto? Bueno, yo quiero que los invitados tengan señal inalámbrica, entonces voy a hacer un mitigar el riesgo mediante la disminución de la potencia de la señal, así como el ocultamiento del SSID, del nombre de la red, ¿no? Entonces, esa sería mi gestión de riesgo para una matriz clásica, ¿no? Ahora voy a ver este de acá mismo, pero voy a seguir. No estoy donde estoy en la diapositiva 3. La voy a duplicar y ahora voy a mover allá. ¿Qué voy a hacer? Mi gestión, análisis de riesgo, pero siguiendo la metodología final. Entonces acá voy a tener la F de final, voy a tener la I, la N, la O, la L, voy a tener
el total, que voy a tener el peso, voy a hacer dividirlo entre 5, ¿no? Entonces, voy a borrar esto. Después de hacer el final, igual se hace una gestión de riesgo, no la voy a volver a hacer. Igual, ¿no? Se pone en orden y tal. ¿Ya? Entonces eso ya es obvio cómo lo hacen, ¿no? Cómo ya se hizo para lo que viene a ser el, el, la matriz clásica. Y lo mismo hay que hacer para la norma australiana, para la ISO 27001, ¿no? Entonces, aquí vamos a seguir la metodología final. El video de esta forma. Pero bueno. Y ahora vamos a tener la escala de 1 al 5, donde 1 es muy bajo y 5 muy alto. Bien, vamos a empezar. Desbordamiento de memoria router. ¿Cuál es su importancia financiera? Media. ¿Cuál es su importancia de imagen? Baja, nadie sabe eso. ¿Cuál es su importancia normativa? Es alta. ¿Cuál es su importancia operativa? Es muy alta. ¿Cuál es su importancia legal? Es alta también. Entonces, el total de esto es 5 más 5 son 10 más 4 son 14, 15, 16, 17. ¿No? Eso es mi. ¿Y cuál es su peso? Su peso es dividir 17 entre 5, me da 3,4. Por lo tanto, es un riesgo medio, ¿no? Bien. Tenemos manipulación externa. ¿Cuál es la financieramente hace el 3 de imagen también? La imagen también va a ser 1 porque nadie lo ve. Normativa va a ser 5. Operativa va a ser 5 si no hay 6. Y legal también va a ser 5, ¿no? Esto va a dar 15, 19. 19, ¿no? Y dividimos 19 entre los 5 factores. 3 por 8. Luego tenemos reglas mal definidas del firewall. ¿Cuál es su importancia financiera? Reglas mal definidas, menos 3. ¿Cuál es su importancia de imagen? Acá, si es que se sabe hacia afuera, si es que se supiera hacia afuera, ¿no? Hay un ataque informático, puede llamar la atención, su importancia es 3. Normativa, regla mal definida normativa es 5. Operativa 5. Legal también va a ser 5. Entonces, esto me da 5, 10, 15, 20, ¿no? Entre 5 da un peso de riesgo. Luego tenemos acá escalamiento de privilegio del firewall. ¿Cuál es su importancia financiera? El escalamiento de privilegio depende de cuánto llegue, puede ser media. De imagen puede ser alta porque si lo expone, que ha escalado privilegio, por ejemplo, del Banco Unión, entonces la imagen va a quedar muy mal. Normativamente va a quedar peor. Operativamente puede afectar, puede que no. Por ejemplo, puede solamente querer acceder, puede robar información, legalmente también es alta, ¿no? Entonces esto va a dar 5, 10, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Y su peso va a ser 4. En mala configuración de los puertos. Mala configuración de los puertos. ¿Cuál es su importancia financiera?
de una mala configuración de los puertos de baja en un switch. La imagen no se conecta a la red internamente, pero no sale hacia afuera. Normativa baja. Operativa es importante. Y legal también es baja, ¿no? Es muy baja todavía. No llega a ese nivel la ley. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? 11. Va bien a hacer su peso. 5 me da 2,2. 2,2. Bien. Ahora tenemos nosotros la exposición a la información confidencial. La exposición a la información confidencial, ¿cuál es su importancia financiera? Una exposición de información confidencial, 5. ¿Cuál es su importancia de imagen? 4. ¿Cuál es su importancia normativa? 5, porque es confidencial. Operativa, baja. Legal, 5 más. Entonces esto me da 5, 10, 15, 21. 21. ¿No? Entonces acá, si yo divido 21 entre 5, me da 4,2. La acción de servicio en servicio. Su importancia financiera es altísima, 5. Su importancia de imagen también. Su importancia normativa, dependiendo cuánto se caiga. Su importancia operativa es 5 y su importancia legal también es 5, ¿no? Entonces, 5, 10, 15, 24, ¿no? 24 va a ser 5,9, ¿no? 4,9, 4,8. Entonces, 4,8. Ahora tenemos mala configuración de los puertos en un switch interno. Financieramente un 1, de imagen un 2, normativa 2. Fíjense que esto es muy subjetivo del auditor, según lo que le interesa, según su bagaje profesional y también según las normas que conozcan, ¿no? Y las leyes que conozcan. Su parte operativa va a ser importante y su parte legal es bajo, ¿no? De hecho es muy bajo. Entonces esto me da un 2,2. Tenemos envenenamiento ARP, es decir, que haya problemas de que una máquina se suplante por otra con la condición de carrera. Entonces si hay envenenamiento, la parte financiera toma un switch, un 2. La parte de imagen, 3. La parte normativa, 2. La parte operativa, 4. La parte legal, un 2. En total, me sale 2, 4, 4, 8, 10, 13. 13, 13 entre 5, 2,6. Bien, tenemos la escucha activa y pasiva, es decir, se están poniendo dentro de la LAN, o sea, nosotros tenemos atacante interno, que por estadística representa el 70% de los ataques, que están escuchando como sniffer, ¿no? Con un Wireshark, por ejemplo, ¿no? Entonces, la escucha activa de parte financiera le puede afectar, de parte de imagen no le puede afectar, de parte normativa le afecta, de parte operativa no, si es buena la escucha no le va a afectar, y si la parte legal también le afecta, no es legal. Entonces acá tenemos 5, 10, 15, 17, ¿no? 17 y me da 3,4. Bueno. Después tenemos escalado de privilegio en un switch. La parte financiera no le va a afectar, no ser que lo degrade tanto que no pueda acceder los verdaderos usuarios. La parte de imagen sí le va a afectar. La parte normativa le va a afectar. La parte operativa le va a afectar. La parte legal también le afecta. Esto me da 19 y me da 3,8, ¿no? Tenemos acá
la señal expuesta fuera de la empresa. Imagen 5. Pero financieramente, pues sí la afecta porque se están beneficiando de su Wi-Fi. Imagen 5, normativa, no afecta. Operativamente sí afecta porque te reduce el ancho de banda que otros puedan consumir. Y el refuerzo legal 1, entonces esto me da 5, 10, 15, 16. ¿Y esto cuánto va a ser? 16 entre 5 me da 3,2. Acá me da señal expuesta afuera por el usuario, lo mismo, básicamente es igual. Esa señal expuesta, voy a poner lo mismo. Acceso a información confidencial. Acceso a información confidencial a nivel de financieramente le puede afectar mucho. En cuanto a imagen le va a afectar mucho. Normativamente es muy importante, operativamente no es mucho y legalmente también es importante. Entonces me da 12, 17, 18. 75, a 3,6. Es lo mismo al otro. Acceso a información confidencial. Tendría que analizar sus particularidades porque está una laptop y está una estación de trabajo, ¿no? Una laptop va a hacer la diferencia financiera y imagen, ¿no? Motivo operativo, básicamente así va. Desconexión de la red de la impresora financiera le puede afectar si es que es un informe importante, poco, pero de imagen no le afecta nada, normativamente no le afecta, operativamente le puede afectar, pero no tanto tampoco, y de legal, bajo también. 3, 6, 8. 8 entre 5. No, 1,6. Realmente mala configuración de la impresora. Financieramente le va a afectar también 2. De imagen nada casi. De normativa nada. De operativa le va a afectar un poco más. Y de legal tampoco también va. 9 entre 2 le va a dar 1,8. Ya tenemos entonces los cálculos. Ya, y entonces lo mismo. Aquí tenemos su orden que tenemos que llegar. Cada uno tiene un orden. El más alto. Este de acá, ¿no? 4,8. Es el orden 1. ¿Ok? ¿Y cuál sigue? Tenemos este de acá, 4,2. Viene a ser el 2. Después le siguen estos dos que tienen 4. Pero regla más definida y escalamiento de privilegios. Para mí más importante es el escalamiento de privilegios, ¿no? Y luego tenemos las reglas mal definidas, ¿no? Luego tenemos los con 3.8. Tenemos para el access point y tenemos para el router. Siempre va a ser más importante el activo router, ¿no? Después tenemos el access point. Después tenemos los 3.6, ¿no? Tenemos un 3.6 para la estación de trabajo, otra para la laptop y no hay más. Entonces, ¿cuál es más importante para mí? Porque estoy midiendo el impacto. Siempre va a ser una estación de trabajo más importante que una laptop, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa. Pero en la mayoría va a ser así. Después vienen los
3,4, creo que hay dos 3,4, uno de switch interno, el otro un router, entonces primero va a ser del router, ¿no? Entonces este va a ser mi 9 y después va a haber este que va a ser el 10. Después vienen los 3,2 y hay un 3,2 para access point, para la laptop inalámbrica y también para la laptop de trabajo. Más importante, el access point, porque es mi equipo de conectividad. Siguiendo más importante, laptop de trabajo. Y tercero, recién, la laptop de los invitados, ¿no? La laptop inalámbrica. Después vienen los dos, el 2,6. Entonces ese va a ser el riesgo 14, el switch interno. Y después tengo switch externo o switch interno. El switch interno me permite hacer conexiones de MILAN, lo considero más importante, pero si el switch interno tuviera otro tipo de conexión importante, días antes también, ¿no? Para con los 16 y finalmente problemas de impresora, ¿no? Primero va a ser este de acá, mi configuración. Finalmente si es que hay una desconexión de la red, ¿no? Después yo tengo que decir, tengo que hacer una gestión de riesgo, así también de todos los puntos. Tengo que hacer una gestión de la red de todos los puntos, ¿ya? Que están aquí, ¿no? En orden, ¿no? Aquí yo solo he hecho unos cuantos porque me ha aburrido. Es solamente para enseñar. Por ejemplo, su tarea en realidad va a ser, aparte del resumen, le voy a dar otra tarea que va a ser para el siguiente martes. Va a tener dos tareas esta vez, que va a ser completar esto, este análisis de riesgo que se va haciendo acá. Ustedes otra vez lo van a hacer, ¿no? Esto lo pueden dibujar con ACSPON o con cualquier, perdón, con Packet Tracer o con cualquier configurador de diagramas de red que puedan tener, ¿no? Hay un draw.io, internet que es gratuito también. Bien, entonces, así sería el análisis de riesgo y el último paso siempre es la gestión de riesgo. Aquí después de hacer este final yo debería hacer aquí una gestión de riesgo, pero como ya lo he hecho para lo que es la matriz clásica, pues es lo mismo, ¿no? Bien, jóvenes, entonces con eso acabaría la clase de hoy día. Ya el otro día jueves vamos a armar los grupos, van a ser de 4 personas, es decir, que hasta el día jueves eh, se lo, se lo pasan sus grupos a los encargados de WhatsApp. En el caso de, en el caso de, en el caso de los que no tengan grupos completos de 4, ya yo los voy a juntar y lo voy a hacer a mi conveniencia y a mi voluntad. Entonces, mejorármelo ustedes de a 4 según su propia voluntad. Tengan en cuenta mi recomendación, tengan en cuenta quiénes se inscribieron de último, quiénes han venido a más clases y así, ¿no? Entonces, para que no se sientan perjudicados después, porque van a hacer un proyectito que vale nomás sus 30 puntos, creo, si mal no recuerdo, se explicó en su primera clase. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. No sé si tienen una pregunta antes de culminar la clase. Esta matriz que hicimos es para el examen. Ya esta es sencilla. La del proyecto es más complicada. Le voy a pasar ahorita al encargado de WhatsApp cómo sería. Ya, esta es la fácil. Ya. ¿Una otra pregunta?
Bien, bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.